Bien. Un saludo a todos. Soy la doctora Angélica Fierro, soy endocrinóloga. Me tocó el tema para compartir en este momento con ustedes de diabetes y actividad física, y bueno, diabetes y nutrición. Entonces, vamos a empezar la presentación, ¿ya? Primero que nada, buscando conceptos básicos de lo que es ejercicio físico y salud. El ejercicio físico practicado con regularidad es un elemento esencial para el mantenimiento de condiciones óptimas de salud, sin distinción de edad, ni sexo, ni características étnicas. El ejercicio habitual aumenta la flexibilidad, la fuerza y la velocidad de la contracción muscular, ¿ya? Esto va a mejorar la fibra muscular y fisiológicamente va a aumentar el grosor y el número de las fibras musculares, y esto nos va a llevar a aprovechar lo que es la energía, y aumentan la vascularización para favorecer el aporte de nutrientes y oxígeno hacia la masa muscular. El ejercicio mejora los movimientos de las articulaciones. Con respecto a lo que es los huesos, mejora la calidad y el depósito del calcio en los huesos, y constituye una de las armas más eficaces para prevenir la osteoporosis. De hecho, la actividad física es la indicación para el tratamiento y la prevención de lo que es osteoporosis. De acuerdo a las guías de la Asociación Americana para la Diabetes, ellos recomiendan al menos realizar 150 minutos de actividad física semanales, de ejercicio aeróbico, de intensidad moderada, que eleven la frecuencia cardíaca más o menos de un 60 a un 70%. En no menos de 3 sesiones, y con un intervalo entre sesiones de más o menos 48 horas. La recomendación que yo hago siempre a mis pacientes es que pudieran realizar los días martes, jueves, sábado y domingo, puesto que sábado y domingo muchas veces son los días que más espacio tenemos para poder hacer actividad física. La realización simultánea de ejercicios de resistencia es también recomendable, y en ausencia de contraindicaciones en personas, que más adelante vamos a ver, en personas con diabetes tipo 2, que deben realizar ejercicios de resistencia de al menos 2 veces por semana. En lo que es diabetes mellitus y actividad física, en pacientes con diabetes, la introducción del ejercicio supervisado, tanto aeróbico como de resistencia, está asociado a una mejor calidad de vida, ¿ya? Esta tendencia en calidad de vida aumenta en respuesta a la cantidad de ejercicios que uno realiza. Cuanta más actividad física realicemos, mucho mejor nos va a ir con los niveles de glucosa, con el control glicémico a lo largo del tiempo en los pacientes con diabetes. Se vio que los pacientes insulinos requirientes, luego de 12 meses de realizar actividad física continua, pueden llegar hasta disminuir incluso en 14 unidades la disminución de insulina, o sea, de las dosis de insulina que pudieran necesitar. Y además se ha visto que mejora el índice de masa corporal y mejora en un 0.74% la hemoglobina glicosilada. Recordemos que hay medicaciones que mejoran la hemoglobina glicosilada alrededor de un 1.5%, como es la metformina, y otras medicaciones que tienen menos del 1% en mejorar la hemoglobina glicosilada después de 3 meses de tratamiento. Otras ventajas asociadas a un mejor acondicionamiento físico incluyen la mejoría en los factores de riesgo cardiovasculares modificables, la mejoría en la circunferencia y cintura, en el colesterol HDL, la proteína C reactiva, mejora o disminuye niveles de presión arterial, mejora la insulinoresistencia y puntajes de riesgo cardiovascular a lo largo del tiempo y después de 12 meses de actividad física continua. Estamos hablando de más o menos 150 minutos por semana y al menos 3 veces por semana. El solo consejo de realizar actividad física mejora de manera positiva en la disminución de la hemoglobina glicosilada y en la intervención dietaria. En aquellos pacientes con diabetes tipo 2 de alto riesgo cardiovascular y previamente sedentarios, para iniciar actividad física se recomienda realizar una consulta con cardiología para hacer las pruebas de esfuerzo necesarias para ver qué cantidad de actividad física o a qué ritmo de actividad física pudiera este paciente iniciar la actividad física. Tengan en cuenta que siempre debemos realizar de manera pausada, ¿listo? Y lenta la actividad física. Se debe evaluar condiciones
como la neuropatía o la nefropatía, evaluar el tema de la retinopatía en ciertas situaciones y en aquellos pacientes que lleven muchos años de evolución de diabetes, y más aún en aquellos que no hayan realizado un buen control desde el inicio del tratamiento, desde el inicio del diagnóstico de la diabetes. La educación sobre el tipo de la intensidad de la actividad física que debe realizar el paciente va a ir de acuerdo a la indicación del médico o del cardiólogo que le pudiera indicar, o del profesor de actividad física, siempre y cuando esté orientado en el tema de actividad física y diabetes. ¿Qué recomendaciones tenemos? Las personas con diabetes deben recibir un consejo de realizar, como ya dijimos, al menos 150 minutos de actividad física, de actividad intensa moderada, ¿ya? En ausencias de contraindicaciones, se debe animar a las personas con diabetes a realizar ejercicios de resistencia al menos 3 veces por semana, y generalmente esto tiene que ver con más de 30 a 40 minutos de caminata de moderada intensidad. El ejercicio es una parte importante en el plan del tratamiento del paciente con diabetes tipo 2, ¿ya? El ejercicio regular ha demostrado que mejora el control de la glucemia, reduce los factores de riesgo cardiovascular y contribuye a la pérdida de peso, y por sobre todas las cosas, la actividad física da sensación de bienestar a lo largo del día. Además del ejercicio regular, se pueden prevenir la diabetes tipo 2 en aquellas personas que tuvieran factores de riesgo para diabetes como obesidad, sobrepeso e insulinoresistencia. Las guías americanas de actividad física sugieren que los adultos mayores de 18 años deberían realizar al menos 150 minutos de actividad física de moderada intensidad. Los ejercicios progresivos de resistencia mejoran la sensibilidad a la insulina en personas de la tercera edad con diabetes, ¿ya? Lo mismo que mejor que el ejercicio aeróbico. No se recomienda la revisión rutinaria de los pacientes antes de hacer ejercicio si están asintomáticos, pero en aquellos pacientes, como ya dije, que tuvieran años de evolución de diabetes y que no hubieran tenido un buen control glicémico desde el inicio del diagnóstico de la diabetes o de la hipertensión arterial, ellos deberían sí o sí recurrir a un médico para una evaluación previa para poder realizar actividad física. Aquellos que presenten alguna contraindicación de actividad física, especialmente en aquellos que tengan hipertensión arterial no controlada, no compensada, en aquellos que tengan neuropatía autonómica severa, nefropatía, está contraindicado, o retinopatía proliferativa inestable. El ejercicio mejora el control glucémico en los pacientes, y en el caso de hiperglucemia, cuando los pacientes con diabetes tipo 1 no se aplican la insulina por al menos 24 o 48 horas o están en cetosis, el ejercicio vigoroso se debe evitar para evitar la presencia de cetosis, y no es necesario posponer los ejercicios basados en hiperglucemia simple. Aquellos pacientes que estén con hiperglucemia deberían realizar un laboratorio de cetonas urinarias o sanguíneas para ver de que estas estén negativas y pudieran realizar actividad física. En el caso de la hipoglucemia en pacientes con diabetes tipo 1, la actividad física puede causar hipoglucemia si no se modifican la dosis de insulina o si no se modifica el consumo de hidratos de carbono a lo largo del día de ese paciente. Se recomienda ingerir hidratos de carbono en las personas con diabetes tipo 1 o en aquellas personas que utilicen insulina como tratamiento o múltiples dosis basal bolo. Si es que tuvieran la glicemia menos de 100 miligramos por decilitro, se recomienda el consumo de hidratos de carbono, al menos de 45 gramos de hidratos de carbono. La actividad física en aquellos pacientes con diabetes tipo 1 deben consumir al menos 15 gramos de glúcido por cada hora de ejercicio. En niños pequeños necesitan la mitad de la dosis. Se puede consumir antes, durante la actividad física. Se puede llegar a necesitar glúcidos extra en las comidas posteriores, puesto que las hipoglucemias en los pacientes con diabetes tipo 1 especialmente, o en aquellos de larga data de evolución de diabetes, la hipoglucemia se puede presentar incluso hasta 12 horas después de haber culminado la actividad física. Es muy importante el tema del control glicémico después de la actividad física, al menos si han sido actividades físicas muy extenuantes o caminatas muy largas. Es preferible aumentar el consumo de glúcidos que disminuir la insulina, ya que las calorías extras van a favorecer al tema del crecimiento en el caso de los niños.
Es importante el consumo de líquidos antes, durante y después de la actividad física para evitar la deshidratación. Recomendaciones para prevenir hipo e hiperglucemias en pacientes con diabetes tipo 1. Antes del ejercicio se debe realizar el monitoreo cada hora, 2 horas antes, idealmente. Si la glicemia está en menos de 90 miligramos de decilitro, hay riesgo de hipoglucemia y deberían consumir al menos 15 gramos de hidratos de carbono. Entre 90 y 250, no ingerir ningún hidrato de carbono, y mayor a 250, suspender el ejercicio y descartar una cetoacidosis diabética. Para el ajuste de la insulina, si el ejercicio se realiza dentro de las 2 horas post-dosis de la insulina, especialmente de las de acción rápida, se debe reducir el 50% de la dosis previa. Si el ejercicio se realiza varias horas después, no requiere modificación previa de la insulina. Y si el ejercicio se realizara durante al menos más de 90 minutos, se debe reducir la dosis previa de la insulina en un 80%. Recuerden que habíamos hablado que la hipoglucemia se puede presentar incluso hasta 12 horas después de la actividad física. Inyectar insulina en un lugar alejado del músculo, puesto que el movimiento muscular va a estimular la absorción de la insulina y esto va a provocar una hipoglucemia más rápida. Recordar siempre el tema de la hidratación, especialmente agua, y tener siempre a mano jugos o refrescos que pudieran tener una buena carga de hidratos de carbono para mejorar la absorción de estos en el caso de presentarse una hipoglucemia. Tomar al menos 250 ml de agua 20 minutos antes, esto siempre va a quedar a consideración del paciente y a la cantidad que el paciente pudiese elegir. ¿Por qué? Porque muchas veces después de una buena cantidad de consumo de agua y realizar actividad física podemos inducir el vómito, lo cual no es ideal, y esto nos va a llevar a una deshidratación. Ajustar el tema de los hidratos de carbono en aquellos pacientes que realicen conteo de hidratos de carbono y que hagan la reposición de la insulina de acuerdo al ajuste de los hidratos de carbono. No siempre se puede reducir la dosis de la insulina por miedo a las hiperglucemias, y sobre todas las cosas en los niños pequeños por el tema de la actividad física espontánea. Durante el entrenamiento, dividir el aporte calórico en un 55% de hidratos de carbono, ya 30% de lípidos, 15% de proteínas por día, consumir de 8 a 10 gramos de hidratos de carbono. Estamos hablando en pacientes con diabetes tipo 1, una hora antes de la competencia, especialmente en el caso de ejercicio anaeróbico o antes del estrés psíquico, ya puede ser necesario un pequeño aumento de la dosis de la insulina. Una hora antes, ingerir 1 a 2 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso en el caso de niños. Durante la competencia, idealmente el ajuste nutricional, ¿ya? Y si el ejercicio se realiza durante el pico de acción de insulina, calcular 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso a la hora de realizar el ejercicio. Si se realiza lejos del pico de la acción, calcular 0,5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso a la hora de hacer el ejercicio. Dividir estas dosis en varias ingestas, idealmente cada 20 minutos, tomar en cuenta siempre el tema de la hidratación y el consumo de agua, como ya lo habíamos dicho. Perdón. Un momento. Paso por mi presentación. Bien. El ejercicio de hipoglucemia se puede aumentar el riesgo de hipoglucemia si no se realiza con regularidad la actividad física, y es más, si la actividad física se realiza por periodos largos, puede presentarse durante el ejercicio, ¿ya? Y o 1 hora después de haber realizado el ejercicio, y puede manifestarse, como yo les decía, hasta 12 horas, pero hay estudios que dicen hasta 30 horas post ejercicio vigoroso o prolongado. Es muy importante el tema del control glicémico y del monitoreo glicémico post actividad física a lo largo de las 12 horas previas post actividad física. Luego del ejercicio, la glucemia puede disminuir por 2 razones. Uno, porque las células requieren menos insulina para poder utilizar y almacenar glucosa luego del ejercicio, y otro porque el organismo necesita reponer el glucógeno utilizado. Esas serían las razones por las cuales podemos tener hipoglucemia post-actividad física. Si hay complicaciones crónicas como retinopatía o neuropatía periférica o neuropatía autonómica,
En el caso de la retinopatía, ya especialmente en la proliferativa y no proliferativa severa, el ejercicio está contraindicado por el riesgo de hemorragia vítrea y el desprendimiento de retina. Esto es muy importante por los controles que el paciente puede realizar de manera anual en el caso del fondo de ojo. En la neuropatía periférica, la sensación disminuida del dolor, esto puede llevar a aumentar el riesgo de lesiones en la piel, en el caso de las ampollas, pueden sobrevenir infecciones o úlceras. Se recomienda no realizar actividad física de sobrepeso, o sea, evitar caminata moderada a intensa, y esto no llevaría a incrementar el riesgo de úlcera. Lo ideal siempre para hacer actividad física es utilizar el calzado apropiado y examinar los pies de manera diaria para la detección temprana de lesiones en el caso de uñas encarnadas. La neuropatía autonómica puede incrementarse debido al ejercicio, ¿ya? Y esto se debe a una pobre respuesta cardíaca, a la hipotensión postural que podría producir la misma neuropatía, a la predisposición de hipoglucemias y que el paciente no llegue a captar las hipoglucemias, además por la imprescindible liberación de hidratos de carbono por la gastroparesia que el paciente pudiera tener. Estamos hablando de pacientes con años de evolución de diabetes y los mismos que pudieran haber tenido un mal control glicémico a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al tema de la actividad física. Y en cuanto a la alimentación saludable en pacientes con diabetes, primero que nada tenemos que definir qué es alimentación y qué es nutrición, que son dos términos completamente distintos que a menudo se usan indiferentemente uno del otro. La nutrición es una forma que tiene el organismo de asimilar los nutrientes, que son los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, minerales y vitaminas. Pero estos no se ingieren como tales, sino que se obtienen a partir de los alimentos que consumimos, y la alimentación es un acto voluntario por el cual nosotros ingerimos alimentos. Y la nutrición es el acto involuntario de la utilización de los nutrientes que nosotros hemos llegado a consumir, obtenidos a partir de los alimentos. Entonces, dicho sea de paso, son dos cosas totalmente distintas, pero que al final de cuentas dan un efecto positivo en los pacientes, ¿ya? Entonces, los objetivos de los nutrientes son aportar la energía necesaria, ¿ya? Para realizar los movimientos internos del organismo, como la respiración y los latidos cardíacos, mantener la temperatura constante del cuerpo, realizar las actividades físicas externas, ¿ya? Mantener y formar la estructura corporal, la reparación de los tejidos que se renuevan de manera constante, como la piel y las uñas, la construcción durante el ejercicio, durante el crecimiento, en el caso de los chicos en desarrollo y crecimiento, y regular los procesos metabólicos para que todo se desarrolle de manera armónica. Para cumplir estos objetivos tenemos que tomar en cuenta que los nutrientes deben ir en cantidades correctas, evitar el déficit o el exceso, como en el caso de los hidratos de carbono, ¿ya? Debido a que el exceso nos puede llevar a una obesidad y una disminución de los alimentos nos va a llevar a una delgadez y a una aparente desnutrición. Los nutrientes los dividimos en nutrientes cuyo consumo aportan energía, como en el caso de los hidratos de carbono, nos aportan entre el 50 al 60% de la energía que nosotros utilizamos en las 24 horas, las proteínas, que son para la reparación del tejido muscular, las grasas, que son las que nos ayudan a mantener y sostener el metabolismo de ciertas hormonas, nutrientes que nos aportan energía, pero que no aportan energía, pero son necesarios para el resto de las funciones, como en el caso de las vitaminas, ¿ya? Los minerales y el agua. La alimentación es uno de los 4 pilares básicos para el tratamiento de la diabetes, junto con la actividad física, la educación del paciente con diabetes y los fármacos, ya sean antidiabéticos orales o insulina. ¿Qué son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono son los nutrientes fundamentales. Recuerden que la alimentación de toda persona con diabetes y sin diabetes debería tener entre el 50 y el 60%, como lo dicen las guías, de hidratos de carbono.
Son fundamentales para la obtención de energía por el organismo, son nutrientes básicos, ¿ya? De todas las sustancias orgánicas existentes son las más ampliamente distribuidas y las que se presentan en mayor cantidad constituyen el centro del metabolismo de las plantas y los animales, ¿ya? Llámese hidrato de carbono a todo lo que sea derivado de los granos, como ven en la imagen. La función de los hidratos de carbono, excepto los que vienen recubiertos con fibras o aquellos a los que le sacamos la fibra, es suministrar la energía. Cada gramo de hidrato de carbono aporta más o menos 3.75 calorías. Generalmente son 4 calorías por cada gramo de hidrato de carbono. La glucosa es la única fuente de energía que el sistema nervioso puede llegar a absorber de manera innata. Nosotros en realidad absorbemos de la cantidad de hidratos de carbono que consumimos, la glucosa más o menos entre el 40 y el 50% la absorbe el sistema nervioso central. Así, las frutas denominadas ácidas tienen un 1% de hidratos de carbono, las de hueso y pepita un 15%, el plátano y el higo, por ejemplo, tienen un 20%, y las frutas desecadas pueden llegar a tener hasta un 57% de hidratos de carbono. La miel es un alimento que está dentro del 75% del porcentaje de la miel, es netamente hidrato de carbono. Los cereales son los principales cereales que utilizamos para nuestra alimentación son el trigo, la cebada, el arroz, el maíz, el centeno y la avena. Nosotros acá utilizamos muy poco el centeno, pero sí utilizamos más el trigo, el arroz y el maíz. El trigo y el centeno son los más apropiados para fabricar productos de panadería, especialmente el pan, y por eso se los denomina cereales panificables. Bien, sabemos que el pan es el consumo a nivel mundial por excelencia, es un alimento rico en hidrato de carbono, además que viene asociado a bastante grasa. Lo definimos como un producto perecedero, que es el resultado de la cocción de la masa obtenida por la mezcla de la harina de trigo, sal comestible, agua potable, la fermentación de los microorganismos a partir de la fermentación panaria o a partir de la levadura. El resultado de cubrir una necesidad primordial en el hombre, que es presentar la harina de los cereales de una forma atractiva, digerible y apetitosa. No hay nada más rico que el pan, y más todavía si está recién horneado. Los lípidos, dentro de los nutrientes que aportan energía, cuando hablamos de lípidos nos referimos a grasas, ¿ya? Conocidos normalmente como las grasas. Estos alimentos nos encontramos en dos tipos, grasas y aceites, y sus principales funciones en el organismo están en dar función energética y específicamente energía de reserva, aporte de ácidos grasos esenciales, el efecto ahorrador de la utilización de proteínas como fuente de energía, la absorción de vitaminas liposolubles, tienen el efecto organoléptico. La grasa es fundamental para apreciar el gusto y el aroma de los alimentos y generan un efecto de saciedad que contribuye al efecto de la saciedad después de la ingestión de los alimentos. Las proteínas, este es un último grupo de nutrientes que aportan energía y por cada gramo de proteína nos van a dar 4 kilocalorías. Las fuentes de energía, las fuentes de proteínas las podemos dividir por su origen animal y por su origen vegetal. El origen animal son consideradas de alto valor biológico por su cantidad y su contenido de aminoácidos esenciales. Las principales fuentes de proteínas de origen animal son la leche y los derivados de los lácteos, las carnes, los pescados y los huevos. Entonces, generalmente son proteínas, las proteínas son de alto valor biológico. Por ejemplo, en el caso del huevo, la clara de huevo es alrededor del 98% de proteína de alto valor biológico, y en el caso de la yema estamos hablando de que la yema tiene un 98% de lípidos o de grasas. Las de origen vegetal son en menor número, al ser su contenido de estas más bajo, y la calidad biológica es mucho menor, al contener un número menor de aminoácidos esenciales. Eso es todo.
Entonces, un buen control glicémico, recuerden que puede ayudar a disminuir el riesgo de infecciones en pacientes con diabetes y mejora el pronóstico en aquellos pacientes que estuvieran cursando con infección de COVID y mejora las complicaciones propias de la diabetes a lo largo de la vida del paciente con diabetes. Entonces, un buen control glicémico a partir de actividad física y un buen plan de alimentación orientado por un nutricionista nos va a ayudar a mejorar y a prevenir las complicaciones a lo largo de la vida del paciente con diabetes. Muchas gracias.